Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Zucotti. Yo soy responsable del servicio de microbiología en Fundación para el Progreso de la Medicina. Les voy a hablar un poco de lo que es el trasplante de materia fecal y generalidades del microbioma humano. Bien, como para comenzar, siempre me gusta arrancar con esta diapositiva para que veamos el impacto que tiene el microbioma a nivel de literatura. Tenemos más de 134.000 artículos relacionados con el microbioma a partir del año 2010-2012, donde empezó a crecer muchísimo en la publicación de este tipo de, de entidad, principalmente porque empieza a lo que es la secuenciación masiva del genoma. Entonces se empieza a conocer un poco más la conformación de este microbioma y además la relación que tiene directamente con distintas patologías y enfermedades. Eso es lo que vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando en esta clase. Em, y como para que sepan más o menos, vamos a ver los conceptos básicos del microbioma, su composición y la población en Argentina, que eso me gusta que lo tengan un poco en claro para que vean la diferencia con otro tipo de poblaciones. El concepto de eubiosis y disbiosis, los factores influyentes en la microbiota, la evolución y la colonización a lo largo de la vida de la microbiota, sus funciones y aplicaciones, y principalmente una de las terapias de recuperación del microbioma es principalmente el trasplante de materia fecal, donde vamos a hacer principal hincapié, y además vamos a ver un caso clínico de la aplicación de este trasplante de materia fecal. Para que tengamos en cuenta, hay dos conceptos básicos que a veces se confunden, pero que son conceptos distintos. Principalmente lo que hace referencia al microbiota, hace referencia a todo el complejo o conjunto de microorganismos que conviven e interaccionan con el huésped, ¿sí? Ya sean bacterias, parásitos, virus y hongos que están en continua simbiosis con el huésped. En cambio, cuando nosotros hablamos principalmente de lo que es el microbioma, hacemos referencia a esta microbiota acompañado de toda su parte genética y metabolitos que producen. Entonces es un concepto mucho más amplio de lo que es la microbiota. ¿Sí? El microbioma es un concepto mucho más amplio. Es importante que tengamos en cuenta que esta microbiota y con sus correspondientes genes y metabolitos están en distinta proporción en nuestro organismo, ya sea a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema digestivo, a nivel de la piel, pero principalmente el sistema digestivo es el que tiene la mayor relevancia a nivel del microbioma, ya que tiene mayor conformación de microorganismos y es el que va a aportar directamente o el que va a ser el estudio central del microbioma humano. Es como el que le muestro en esta diapositiva, hay más de 100 billones de microorganismos en el intestino, superan las células bacterianas casi en una proporción 10:1, por lo tanto estas células bacterianas están aproximadamente entre 10 a la 14, ya vamos a ver cómo se distribuyen a nivel del intestino. Eh, y conforman casi el 2 kilos del peso seco de ese paciente, por lo tanto somos prácticamente microorganismos. Por eso es lo que se llama el microbioma como el órgano invisible o el órgano olvidado. Acá vemos que a nivel del intestino juega un importante rol en el microbioma en general por la salud, por la cantidad de microorganismos que lo componen. Vemos, por ejemplo, que en el intestino tenemos alrededor de 10 a la 3 microorganismos principalmente compuestos por lactobacilos, estreptococos. Luego en el intestino delgado, principalmente yeyuno y duodeno, tenemos de 10 a la 3 a 10 a la 5, también por lactobacilos, por actinobacterias. Luego lo que es en el ilium tenemos más enterobacterias, bacteroidetes, clostridium, lactobacilos también, y luego en lo que es el intestino grueso, que es el mayor proporción de bacterias, 10 a la 14, 10 a la 12, principalmente bacteroidetes, prebotelas, Rominococcus, fusobacterias en general. Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque el intestino cumple un rol importantísimo en la microbiota en general y en el microbioma, por lo tanto es el que va a tomar más relevancia en este estudio.
En general, el microbioma está compuesto por distintos filos bacterianos. Hay más de 100 filos bacterianos descritos en la literatura, hay más de 1000 especies, bacterianas descritas, por lo tanto vemos que la microbiota está formada por distintos tipos de microorganismos, pero en general se agrupan en distintos filos que en mayor proporción son los que les describo acá en la diapositiva entre un 55 y un 60% de firmicutes, en donde tenemos principalmente clostridiales, lactobacilos en general, entre 30 y el 35% bacteroidetes, principalmente prebotela, bacteroidaceae, flagobacterias, entre el 1 y el 10% de proteobacterias, principalmente enterobacteriaceae, y luego tenemos en menor proporción verrucomicrobias, actinobacterias, fusobacterias, Akkermansia, que también es uno de los principales. Y como vemos en el cuadro un poco más de arriba, vemos que tenemos los filmicutes, como les dije, proporción más o menos entre el 55 y el 60%, bacteroidetes un poquito menos, entre el 30 y el 35%, proteobacterias un poco menos, verrucomicrobias menos, fusobacterios también y demás. Acá es un estudio que hicieron en la población española de cómo se van distribuyendo estos filos bacterianos. Ahora yo les voy a explicar un poco de que estos filos bacterianos en general son distintos en la Argentina o en gran medida en la Argentina varían. Bien, acá vemos este estudio que se hizo en Argentina a partir de la empresa Biosystem en octubre del 2020, en donde se estudió principalmente el microbioma, sí, el microbioma de cuatro ciudades grandes de Argentina, como fue Venado Tuerto, Paraná, Rafaela y Rosario. Se tomaron más de 200 pacientes, alrededor de 200 voluntarios, perdón, que cumplían los criterios de inclusión 172, y se tomaron más de 516 muestras biológicas, entre las cuales se estudiaron la sangre, orina y materia fecal. Se hizo un estudio del genoma completo de esos pacientes para ver principalmente los enterotipos más comunes en la población argentina. Y se vio que, por ejemplo, el enterotipo 2 estaba formado por el clúster 2, que vemos que tiene mayor proporción de prebotelas y hace una asociación directamente con el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y en grasas, principalmente en fibras y en carbohidratos, perdón. Luego tenemos el clúster 3, que principalmente lo relacionaron con enterotipo 1, que principalmente el enterotipo 1 es principalmente bacteroidetes, principalmente pacientes que consumen alimentos ricos en grasas y en proteínas animales. Y luego el clúster 4, principalmente por el enterotipo 3, principalmente por Fecalobacterium o Rominococcus también. Entonces, en general en Argentina vemos que varía con respecto al mundial, pero en general tenemos una proporción de bacteroidetes y firmicutes mayor como en el resto del mundo. Estos conceptos de eubiosis y disbiosis es muy importante que se tengan en cuenta. Cuando nosotros tenemos un intestino equilibrado en un proceso de simbiosis, donde ante una pequeña alteración automáticamente se vuelve a un estado natural, esto hace referencia a un sistema de eubiosis, ¿sí? Donde el intestino está confortable, hay una buena digestión, hay un proceso inmunológico que funciona, ahí están las funciones bien delimitadas de lo que es el microbioma. En cambio, cuando tenemos un proceso de disbiosis, es cuando aquella interrupción o aquel daño o agente que genera un proceso de disbiosis donde el microbioma se desequilibra, en donde tenemos una proporción de esto de bacterias o de filos bacterianos que están en proporciones distintas, y eso genera que haya un intestino no conforme, no equilibrado, y esto predispone distintas patologías. ¿Qué es importante también tener en cuenta con respecto a la proporción de microorganismos en general con respecto a,
al microbioma en general, es que no solamente importa que estas proporciones de firmicutes, bacteroidetes, verrucomicrobias y demás se mantenga equilibrado, y en un estado de proporción normal, sino también que sea diverso y sea en cantidades suficientes, como para poder mantener un sistema de eubiosis. Bueno, y también es importante tener en cuenta el eje microbiota intestino-cerebro, que el sistema nervioso central juega un rol importante eh, eh, consume o recibe, perdón, eh, continuamente señales de la microbiota intestinal a partir de la estimulación directa del nervio vago o a través del sistema nervioso entérico, gracias a la producción principalmente de metabolitos, que pueden ser también neurotransmisores, o a partir de hormonas o metabolitos de, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, o a través también del sistema inmune, recibe información de la microbiota y hace una comunicación directa entre el sistema nervioso central y la microbiota intestinal. Sabemos y está ya muy estudiado que hay ciertas patologías, como es el autismo principalmente, y ciertas patologías nerviosas que están relacionadas directamente con la disbiosis en la microbiota intestinal. Esto está muy estudiado y todavía tenemos mucho más por conocer sobre este eje intestino-microbiota-cerebro que hace que algunas patologías tengan directamente relación en la disbiosis con la patología presente luego. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que desde años antes de Cristo, 3.000, 8.000 años antes de Cristo, el microbioma tenía, o la microbiota tenía una constitución y luego fue cambiando a medida de que se van surgiendo distintos momentos, como la industrialización, la utilización de antibióticos, el uso de agua potable, las vacunas, la era de COVID y demás. Han modificado la microbiota intestinal y esto lleva a que predisponga a distintas patologías. Y con respecto a esto, la evolución y la colonización del microbioma a lo largo de la vida, sabemos que, o se sabía con anterioridad, que el feto o la persona, sí, el prenatal, no había una microbiota, se creía que era estéril, pero hoy se sabe que ya desde la constitución, desde el útero, el líquido amniótico, se ha estudiado el líquido amniótico, la placenta, se sabe que hay microorganismos que ya condicionan la microbiota de ese individuo, y también luego todo lo que va a surgir luego del nacimiento, ya sea que si este paciente nace por parto vaginal o por cesárea, o si se alimenta por leche de fórmula o por leche materna, va a condicionar la microbiota de este paciente. Y es más o menos lo que se expresa en este gráfico. Vemos que cuando somos niños generalmente tenemos una mayor proporción de actinobacterias y menos proporción y bacteroidetes. Luego, a medida que vamos transcurriendo los años y por la alimentación, por el uso de antibióticos, tenemos más proporción más de firmicutes, que es la proporción más grande que tenemos de filos bacterianos, que es lo que le mostraba en la diapositiva anterior. Y luego esto se va modificando a medida que transcurre la vida. Esto también se modifica, como les dije, no solamente por la alimentación, sino por el estilo de vida, el consumo de ciertos alimentos, el estar internado o no, el estar en distintos lugares del mundo, que hay ciertos alimentos que se consumen con mayor frecuencia que en otras partes del mundo. Todo eso va modificando la microbiota intestinal. Y las funciones del microbioma principalmente hacen referencia a funciones metabólicas, protectivas y estructurales que son muy importantes para mantener este estado de eubiosis y de simbiosis frecuente con el hospedador, principalmente protectivas en la parte de inmunidad, el control de la resistencia a las colonizaciones, la metabólica en la producción de ácidos grasos de cadena corta, en la protección, en la parte de la producción de moco, para la parte de la función estructural y de barrera. Y bueno, esto fue uno de los primeros artículos que surgió en la parte del microbioma, en donde habla de la influencia de la dieta sobre la microbiota intestinal y la aplicación sobre la salud humana. Principalmente, como vemos en este cuadro, se ha relacionado directamente los procesos de disbiosis con obesidad,
con enfermedades metabólicas, con enfermedades inflamatorias intestinales, con diabetes tipo 1, con autismo, alergia, asma, con enfermedades celíacas. Por eso es que se está estudiando tanto el tema del microbioma. Y esto fue uno de los primeros experimentos que se hizo a nivel de trasplante de microbioma. Principalmente se utilizaron ratones. Esto fue en el 2005, si mal no recuerdo este artículo, en donde lo que se hizo es agarrar ratones que estaban libres de microorganismos y que eran tenían un peso normal, y lo que se hizo fue transferir materia fecal o microbioma de un ratón obeso a uno que era delgado y viceversa, y se vio que el ratón que era normal se le transfirió la microbiota de un obeso, automáticamente empezó a ganar peso, y viceversa, el que era obeso transfirió materia fecal de un ratoncito delgado y automáticamente empezó a perder peso. Eso se hace referencia a que empieza a haber una variación entre la proporción de firmicutes y bacteroidetes, principalmente, que son los filos bacterianos más frecuentes y con mayor abundancia, y eso hace que o ganen o pierdan peso. Bueno, y con respecto a las terapias para la recuperación de este microbioma, ¿por qué es tan importante la recuperación? Para mantener el sistema de disbiosis y evitar ciertas patologías. Eh, Principalmente hoy lo que más se está utilizando es una dieta, o sea, lo que se hace es variar la proporción de firmicutes y bacteroidetes, principalmente por el consumo o no de ciertos alimentos. También hay ciertas patologías, como por ejemplo la infección recurrente por Clostridium difficile, que en primera instancia se trata con antibióticos. Esto permite también recuperar la microbiota, es decir, que desaparezca el Clostridium y la producción de toxinas y vuelva a tener la microbiota normal. También el uso de probióticos y prebióticos, el uso de simbióticos, el uso de psicobióticos, y lo que yo voy a explicar principalmente es el trasplante de materia fecal. El trasplante de materia fecal, en general, para que tengan en cuenta, nosotros necesitamos un donante, un receptor y utilizar distintas metodologías para hacer el trasplante de esa materia fecal. Principalmente se utiliza cápsulas, enemas, vía endoscópica o vía colonoscópica en general. Yo voy a explicar un protocolo en particular, pero se puede utilizar otras de las vías de administración. La historia del trasplante de materia fecal lleva muchos años ya en estudio. Ya en China, en el siglo IV, ya utilizaban lo que se llamaba la sopa amarilla. Era esta preparación de materia fecal de un paciente que no tenía ninguna patología intestinal, y se lo daban a pacientes que tenían colitis pseudomembranosa, y se veía que recuperaba la microbiota luego del consumo de esta sopa amarilla que le llamaban. También en la parte veterinaria, ya hace muchos años que, que los animales cuando se están descompuestos o se sienten mal, lo que hacen es consumir o comer la materia fecal de otro perro, de otro gato, y vemos que después no tiene más deposiciones fecales y demás. Entonces es algo que es bastante antiguo, pero bueno, que todavía no se le daba un marco teórico y un marco con mayor implicancia clínica, como es en la rutina diaria. Esto principalmente se los traigo a colación porque en Argentina hace también varios años que ya se hace trasplante de materia fecal, principalmente en el Hospital de Clínicas desde el 2016, que se hace trasplante de materia fecal principalmente en pacientes con infección recurrente por Clostridium difficile, por Clostridioides difficile. Clostridioides, una de las patologías más importantes en lo que es Estados Unidos y en Europa. Los pacientes mueren por esta infección debido a que no tienen tratamiento para poder erradicarlo. Entonces, con el trasplante de materia fecal se vio una de las posibilidades para la recuperación de estos pacientes. El Hospital Nacional de Clínicas también cuenta con un banco de materia fecal en donde cualquier donador puede, obviamente que cumple con criterios de inclusión y de exclusión, puede donar su materia fecal. Principalmente lo están utilizando en pacientes, como les decía, que tenían infección recurrente por Clostridium difficile y en pacientes con trasplante de médula ósea.
Principalmente la vía de administración que utilizan ahí en el hospital de clínicas es colonoscopía o endoscopía, depende de la patología o de la gravedad que tenga el paciente a nivel intestinal. Y no se utilizan cápsulas ni enemas, porque primero las cápsulas tendrán que consumir mucha cantidad de cápsulas para recuperar rápidamente la microbiota. En general tienen muy buena recuperación, tienen casi un 94% de pacientes recuperados. Eso es importante, la literatura en general, Clostridioides difficile tiene más de 900 publicaciones en donde hay trasplante de materia fecal e infecciones recurrentes por Clostridioides difficile con un 94% de recuperación, con pocos efectos adversos. Los pacientes se recuperan rápido y efectivamente. Y bueno, acá les puse que también enlace lo que hace es un estudio de la composición y la diversidad del microbioma intestinal, por si a alguno le interesa. Bueno, como les decía, Clostridioides difficile es una de las patologías más importantes en muchos lugares del mundo. Clostridium principalmente está habitando el intestino de cualquiera de nosotros, con la diferencia de que aquel paciente que se somete a la internación y el consumo de antibióticos, principalmente ciprofloxacina, la clindamicina, que predispone bastante, los betalactámicos, predisponen a que genere este Clostridium toxinas A y B, que lo hacen un patógeno muy difícil de erradicar a nivel hospitalario, por lo tanto el paciente tiene que ser aislado de los otros pacientes que no presentan esta patología, y el paciente va a presentar más de 4 o 5 deposiciones diarias de diarrea por día, un paciente que va a ser, está muy predispuesto a una deshidratación, a infecciones por otro tipo de patógenos y demás. Por eso es tan importante su restauración de la microbiota, principalmente para recuperar la microbiota intestinal. Bueno, acá les presento principalmente lo que es el proyecto PRODIGET, que es de la Asociación Española de Gastroenterología, lo que publicaron en el 2019, que hasta hoy en día sigue vigente. Tenemos los criterios de inclusión y exclusión para los receptores, o sea, qué paciente va a recibir trasplante de materia fecal. Principalmente en este protocolo está hecho para pacientes que tengan infección recurrente por Clostridioides difficile. Pacientes que tengan un consentimiento informado, por supuesto, población pediátrica, pacientes embarazadas y pacientes con expectativa de vida menos de 3 meses están descartados, no están estudiados todavía, o hay pocos estudios que hablen en niños, principalmente se hacen en aquellos niños que tengan trasplante de médula ósea y que realmente tengan infección recurrente por Clostridium difficile. También, bueno, se tienen en cuenta algunos antecedentes quirúrgicos, antecedentes principalmente de patologías intestinales, pacientes con viajes recientes, con hábitos dietéticos razonables, dieta y demás. En general, se le hace principalmente un seguimiento a estos pacientes previo al trasplante de materia fecal. Se le hace todo un estudio bioquímico bastante amplio, con PCR, con perfil lipídico, perfil hepático, todo el perfil serológico. También se hace un estudio, obviamente, que se constate que haya Clostridium difficile en la materia fecal, se hace una calprotectina, un coprocultivo. Además, después de recibir el trasplante de materia fecal, se hace un control, se sigue haciendo controles hasta anualmente, luego de recibir el trasplante de materia fecal. Y luego tenemos los criterios de inclusión y exclusión para los donantes. Principalmente para los donantes se utiliza pacientes que estén conviviendo con ese paciente porque tienen hábitos alimentarios semejantes y hábitos de vida semejantes, o como les decía antes, se puede recurrir a un banco de materia fecal, en donde los pacientes que cumplen con el criterio de inclusión y exclusión pueden ser donantes de materia fecal. En general se hace firmar un consentimiento, tiene que tener una edad de 18 a 65 años, buen estado de salud en general. Hay que tener en cuenta que hay ciertos criterios de exclusión, por supuesto, infectológicos, de comorbilidades gastrointestinales, por el uso de fármacos, de otros. O sea, es bastante exhaustivo el examen que se hace para aquellos que sean donantes.
También se le hace un estudio de sangre, se le hace un perfil serológico, un estudio bioquímico en general, se trata de que no tenga Clostridium, de que el coprocultivo sea negativo, que tenga antígeno de Yardelambia negativo, norovirus, calprotectinas, sangre oculta, materia fecal, todo negativo. La preparación del donante principalmente se hace evitando el consumo de alimentos que le puede llegar a causar diarrea antes de la donación. Evita también que tenga fiebre, diarrea o vómito los días previos a donar la materia fecal. No se trata de evitar el uso de antibióticos y la preparación del receptor, o sea, el paciente que recibe el trasplante de materia fecal, se hace un tratamiento con vancomicina al menos 3 días antes del trasplante de materia fecal y luego lo que se hace es suspenderlo sí, 24 o 48 horas antes del procedimiento. La preparación intestinal de este paciente va a ser de acuerdo a la vía de administración que se elija para hacer el trasplante de materia fecal y el régimen de procedimiento generalmente puede ser ambulatorio en el caso que el paciente esté internado de forma de internación. En general, el trasplante de materia fecal es bastante sencillo. El donante lleva la materia fecal al laboratorio. Lo que en el laboratorio se hace es, se tiene que llevar entre 50 y 100 gramos de materia fecal. El laboratorio lo que hace es hidratarla en primera instancia. Cada 100 gramos de materia fecal se hidrata con 500 mililitros de agua. Se puede utilizar agua de la canilla, no hace falta que sea agua estéril ni solución fisiológica. Se deja durante 15 a 20 minutos hidratándose, luego se centrifuga y se trabaja con el sobrenadante. El sobrenadante es el que va a hacer transferido o trasplantado al paciente. Las vías de administración, como les explicaba, puede ser nasogástrica, también utilizado en pediatría, al igual que las cápsulas de materia fecal, administración por enemas, colonoscopía y endoscopía. Post-trasplante se controla que el paciente que recibe el trasplante no tenga vómito, diarrea, puede llegar a tener flatulencias o dolores abdominal muy leves y los efectos adversos la verdad que son muy bajos. La recuperación del paciente es casi inmediata, a las 24 o 48 horas ya el paciente no tiene más diarrea, puede tener una vida normal, puede consumir alimentos que consume diariamente con frecuencia. Obviamente lo que se va a atender es que el paciente se evite posibles internaciones eh, luego del trasplante de materia fecal y en el caso que se requiera internación, tratar de hacer con antibióticos o tratar con antibióticos del menor espectro posible. Eso en general para evitar volver a tener Clostridium. Y acá les dejo este caso, en realidad es una publicación, para que si quieren mirarlo, es la erradicación de Clostridium difficile en un paciente que estaba con una infección por Clostridium difficile y además era portador de bacteria productora de carbapenemasa como una Klebsiella pneumoniae. Acá vemos el perfil de resistencia, no sé si se aprecia bien en la diapositiva, pero a todos resistentes a Klebsiella pneumoniae. Y después del trasplante de materia fecal, el paciente no solo se recuperó de la infección recurrente por Clostridioides difficile, sino que no fue más portador de bacteria multiresistente, en este caso Klebsiella pneumoniae. Entonces, hoy en día el trasplante de materia fecal no solamente se está viendo con esta implicancia solamente de Clostridioides difficile, sino para tratar muchas patologías y muchas patologías que hoy en día no tienen tratamiento, como es la colonización o infecciones por bacterias multiresistentes. Hoy en día no hay un tratamiento para ellos, salvo que la bacteria sea sensible a ciertos antibióticos. Pero para decolonizar ese paciente a nivel rectal no existe un antibiótico para decolonizarlo. El trasplante de materia fecal podría ser una una de las metodologías utilizadas para hoy en día uno de los principales problemas a nivel de salud pública, que es la portación de bacterias multiresistentes a nivel rectal. Y acá, como vemos, les dejo un poco los artículos que salen frecuentemente en las noticias. El trasplante de materia fecal está dentro de las publicaciones más frecuentes y las noticias más frecuentes. Van a haber millones de publicaciones y cada vez más relacionadas al trasplante de materia fecal. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.